Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en este evento que ya tiene una larga tradición. Es realmente increíble y es realmente reconfortante ver esta sensibilidad que habéis conseguido mantener viva por estos temas de la sostenibilidad durante tantos años. Y luego también pues, un auditorio tan joven y tan amplio pensando y reflexionando sobre estos temas del futuro. Me gustaría compartir con vosotros la experiencia de trabajo de las últimas 2 décadas de una fundación, que es la Fundación Metrópoli, que creamos en la Universidad de Pensilvania hace ya, como digo, casi 20 años, y hemos venido trabajando con muy diversas ciudades en el mundo, con muy diversas regiones en el mundo, y nos gustaría compartir las conclusiones de esas investigaciones y de estos trabajos en las ciudades. Nosotros hemos llamado territorios inteligentes a aquellos que están trabajando con coherencia en un mundo que cada vez más complejo, más globalizado, con retos sin precedentes. Y hemos aprendido de muy distintas ciudades, de muy distintos alcaldes, de muy distintos equipos de gobierno, de cómo a veces en los ayuntamientos, con recursos económicos limitados, con tiempos de gobierno muy cortitos, sobre todo en algunos países, que no se puede repetir en la elección, con poco poder político, sin embargo, están consiguiendo resultados excepcionales, poniendo a trabajar al sector privado en proyectos de interés colectivo y teniendo una visión de futuro. O sea, la magia que desde las ciudades, desde los ayuntamientos se puede transmitir es que desde la imaginación, desde la identificación de proyectos estratégicos realmente compartidos, se puede transformar en muy poco tiempo la forma de ver el futuro y la propia realidad. Voy a tratar de compartir algunas de estas experiencias con vosotros. Como digo, la Fundación Metrópoli es un centro de investigación sobre las ciudades y sobre el territorio. Esta es la sede de la Fundación Metrópoli en Madrid y también pues, tiene lugares de trabajo en Singapur, en Londres, en México y en Bogotá. Al inicio de nuestra fundación arrancamos con una investigación para ver por qué había ciudades que tenían éxito en esta etapa tan compleja, tan globalizada, y había ciudades que les iba permanentemente mal. Y para ello analizamos 20 ciudades que eran ciudades de tamaño medio a nivel global, o sea, entre 2 y 6 millones de habitantes. Y tratamos de descubrir por qué, digo, estas ciudades estaban trabajando, algunas de ellas con una gran coherencia y de las cuales se podía aprender. Y estas investigaciones las hicimos en colaboración con 20 universidades que estaban en esos lugares. Las conclusiones se plasmaron en este libro de Territorios Inteligentes hace 12 años y la semana pasada surgió el nuevo libro nuestro en la Fundación que se llama La inteligencia del territorio, que explica especialmente en los últimos 10 años las principales innovaciones que se han venido produciendo. El propio edificio de la Fundación Metrópoli, que se llama la Ecobox, queríamos que hace 12 años cuando se construyó, queríamos que fuera un ejemplo de urbanismo sostenible. Y tiene 22 patentes de ahorro energético en el propio edificio. A modo de curiosidad, ahí veis la sección del edificio, tiene estos paneles, estos captadores energéticos para captar energía, ventilación geotérmica, paneles solares y fotovoltaicos cómo incluso los componentes bioclimáticos del edificio pueden dar un lenguaje expresivo y arquitectónico nuevo. Suelos radiantes, que es un tema convencional, pero sin embargo tiene techos fríos, no tiene aire acondicionado. Se utiliza la energía solar a través de una máquina de absorción para producir agua fría que no pasa por los suelos sino por los techos porque el aire frío pesa más y baja. Y de esa manera se puede conseguir sin aire acondicionado en Madrid, en verano, 40 grados al exterior, 22 grados en el interior, sin consumo de energía. Y este es el aspecto de esos techos fríos en el interior de la propia fundación. Y también queremos integrar el diseño de las ciudades con el arte y tratar de aprender de los artistas porque nos ayudan a pensar distinto y a romper algunos de los paradigmas que los ingenieros, los arquitectos solemos tener. Se llama la Ecobox, que es el espacio de innovación de la Fundación Metrópoli, y ahí es donde hemos venido haciendo diferentes investigaciones. Voy a comenzar, digamos, esta charla de compartir experiencias anteriores con una ciudad en la que venimos trabajando 15 años y que nos ha llamado mucho la atención, que es Singapur.
Ahí veis en los países que se llaman de ASEAN, del sureste asiático, está Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam, en fin, ese territorio que son 600 millones de habitantes, es un territorio muy, muy dinámico, pero Singapur es muy pequeñito. Singapur es una isla, en horizontal tiene una distancia de extremo de este a oeste de unos 40 kilómetros, de norte a sur son 25 kilómetros, o sea, tiene una superficie de 750 kilómetros cuadrados, es muy, muy, muy pequeñita. Ahí viven 5 millones de personas y es la ciudad más sostenible de urbanismo vertical, urbanismo de alta densidad. Antes se pensaba que la alta densidad era insostenible y que la baja densidad era sostenible. En los modelos turísticos se ha demostrado que el modelo Benidorm funciona mejor que el modelo Denia o que el modelo Altea. Es decir, a veces el consumo de agua por habitante, el consumo de zonas pavimentadas por habitante es más eficiente con densidades más altas que con densidades bajas. Singapur viene liderando en Asia el tema de la sostenibilidad con un urbanismo vertical, con un urbanismo de altísima densidad. Y es una reflexión enormemente interesante. Este es el último proyecto que se ha hecho en Singapur, se llama Marina Bay Sands, que esa lámina de agua es todo terreno ganado al mar, esa lámina de agua es la gran reserva de agua del país. No hay agua en Singapur porque aunque llueve mucho no hay territorio y no se puede captar el agua. Y tradicionalmente dependen de Malasia, que está al lado, y se van fatal. Entonces, ellos querían tener autonomía en materia de agua y han invertido muchísimo en un concepto que llaman New Water, agua nueva, y tienen las tecnologías posiblemente más avanzadas del mundo, junto con Israel, en depuración de agua, en desalinización de agua con técnicas que utilizan muy poco consumo energético y, en definitiva, están haciendo una experimentación del tema del agua y concretamente están utilizando estas láminas interiores de la ciudad para generar paisaje y, al mismo tiempo, para generar esa reserva de agua. Singapur se creó como país hace 50 años. De hecho, en agosto pasado fue el 50 aniversario de la creación de Singapur. Y al principio, aquí veis, no sé si se lee algo, pero básicamente indica cómo ha avanzado Singapur desde el punto de vista económico. Han tenido cada década una visión clarísima de qué sectores productivos, qué perfil de la economía querían. Y las ciudades que no tienen visión, que no tienen perfil, que no tienen una apuesta clara, nunca sucede nada positivo. Es fundamental apostar por un perfil económico, por un perfil de ciudad realmente interesante. En Singapur se empezó tratando de atraer empresas multinacionales porque la mano de obra era muy barata, en los años 60. En los años 70, en una economía intensiva en personas que habían recibido una formación profesional más avanzada. En los años 80, la apuesta fue por la atracción de capital, crearon zonas francas para bancos y consiguieron, hoy día ya Singapur es uno de los principales centros financieros de Asia. En los años 90, la apuesta fue por la tecnología, la creación de parques tecnológicos, sobre todo en electrónica. Cuando yo llegué a Singapur en el año 2000, la apuesta era por la economía del conocimiento, por la atracción de talento. Hoy día ya la apuesta de Singapur es por la economía de la innovación basada en soluciones urbanas, como luego lo comentaremos. Esa línea azul es la evolución del Producto Bruto Per cápita, se ve la crisis asiática durante 8 o 10 años, que ahora estaría sucediendo algo análogo en Europa. Pero es muy interesante. Y justamente hace 12, 15 años, cuando la estrategia básica de Singapur era la captación y la atracción de talento, creamos el diseño de este parque, que se llama One North, que es un parque tecnológico de nueva generación. No un parque tecnológico para ubicar solo empresas, sino un lugar para vivir, trabajar, divertirse y aprender. Un lugar 24 horas. Y sobre un pequeño territorio de 200 hectáreas, ahí veis One North, pues se planteó una estrategia de mezcla de usos. Cada color significa un uso diferente. Por primera vez, un parque tecnológico no es solamente para empresas, sino que integra otro tipo de actividades, de arte, de ocio, de instituciones financieras, instituciones universitarias, etc. Pero mezcla de usos a nivel de urbanismo y mezcla de usos a nivel de arquitectura. La clave es que las personas que trabajan allí, de distinto perfil, puedan innovar. Muchas veces la innovación no se produce en una disciplina concreta, sino en la fusión de disciplinas. Cuando unos académicos trabajan con empresarios, cuando un médico trabaja con un ingeniero,
cuando un artista colabora con un banquero. Ahí se producen mezclas insólitas y se fomenta la innovación. Y eso es lo que intentamos hacer en One North, creando un ecosistema de innovación para acelerar precisamente las nuevas ideas. Esto es como quedó finalmente One North, y ahora Singapur está replicando este modelo en 7 parques tecnológicos en la India. Ha generado en esos 7 parques 70.000 empleos de ingenieros y, en definitiva, es un modelo realmente interesante, que cuando lo diseñamos se inspiró en los centros históricos. Este es el centro histórico de Vitoria y esto es como la inspiración de los centros tradicionales donde el espacio público, especialmente en lugares con clima bueno, puede ser el lugar de intercambio de ideas de los espacios tecnológicamente avanzados. Esto es la experiencia de One North. En este momento Singapur ha descubierto este mapa. Es curioso, nunca en la historia de la humanidad las ciudades están creciendo tanto como hasta ahora. Cuando hablamos de cambio climático y de los límites que tenemos que poner a la acción humana en el territorio, hay un punto de partida, y es que estamos creciendo a un ritmo espectacular. Y luego también se está envejeciendo la población. O sea, de cara al 2050, la población de más de 65 años del mundo se va a duplicar. Estos son problemas, pero son oportunidades. Singapur, como país, como ciudad, porque es una ciudad-estado, ha identificado que el proceso de urbanización es una oportunidad formidable. Hace 15 años, la apuesta por la economía del conocimiento, por la biotecnología, por la investigación genética, hoy día la apuesta por sectores que en España los hemos demonizado y los hemos denostado, como es el tema de las soluciones urbanas. Un sector inmobiliario insensible puede destruir el territorio, pero el sector de las soluciones urbanas, donde se integren energías alternativas, generación de paisaje, integración de espacios urbanos con espacios agrícolas, puede ser, ese hábitat del futuro puede ser una oportunidad de generación de empleo. Hace 15 o 20 años se generaba muchísimo empleo en la economía digital. Hoy día, donde más empleo se genera en el mundo es en la economía verde. Y ahí hay un campo interesante, porque planteando objetivos políticos ambiciosos en cuanto al perfil urbano de las ciudades, al mismo tiempo se puede contribuir de manera sensible a la generación de empleo. Y Singapur, viendo el crecimiento de las ciudades y con los resultados de esta investigación, que fue una tesis de doctoral que se hizo en el MIT hace ya 6 o 7 años, que calculó cuánto dinero va a gastar el planeta en soluciones urbanas en los próximos 30 años. Y esa cantidad, que yo no entendía lo que significaban 350 trillones de dólares, bueno, pues eso es 7 veces el Producto Bruto Mundial del año 2010. 7 veces el Producto Bruto Mundial es lo que vamos a gastar en los próximos 30 años en soluciones urbanas. En otras palabras, el sector de las soluciones urbanas va a representar el 22% de la economía mundial. Los viajes y el turismo a nivel global representan aproximadamente el 10%, en España más, pero este sector emergente es la gran apuesta de Singapur, que ya hace 15 años estaban apostando por la biotecnología, investigación genética, etcétera, ahora están apostando por el sector de las soluciones urbanas, en las cuales podríamos ser líderes en nuestro país y en las islas particularmente. Y precisamente por esa noticia, todas las grandes compañías están entrando en las ciudades, en Smart Cities. IBM fue una de las primeras que arrancó, pero incluso BMW, de cara al futuro, no solamente quiere vender coches, quiere vender soluciones de movilidad. Lo mismo sucede con General Electric, Microsoft con CityNext, Cisco, etcétera, etcétera. Es decir, las grandes compañías ya han entrado en las ciudades. Quizá la ciudad que yo conozco que mayor énfasis está haciendo a alianzas creativas entre el sector público y el sector privado es Yokohama, en Japón. Hizo una alianza hace tiempo ya con Nissan para introducir el coche eléctrico en la ciudad. Ahora está trabajando con empresas para transformar la basura en energía o para programas dentro de Japón de Smart Cities, etc. Pero esta colaboración público-privada va a ser una de las constantes de cara al futuro. Y Singapur ha creado un clúster económico nuevo que le está llevando a crecer y a construir ciudades en el mundo. ¿Cómo lo está haciendo Singapur? Lo está haciendo de la siguiente manera. Yo creo que es una magnífica oportunidad para territorios isla, como nuestro archipiélago aquí, o la isla de Gran Canaria, para poder hacer iniciativas similares. Singapur ha creado este Living Lab. ¿Qué significa el Living Lab? Que cada proyecto que se hace en Singapur, cada proyecto, tiene que ser exportable. Por ejemplo,
Si se hace un puerto, que es el puerto de contenedores más eficiente del mundo, el de Singapur, y uno de los más grandes, está gestionando en este momento Singapur 100 puertos en el mundo. Cuando construyó el aeropuerto de Changi, que en casi todos los rankings de calidad de los aeropuertos sale de los lugares en 7 ocasiones, en los últimos 10 años ha salido número 1 del mundo, han creado una empresa que se llama Changi y están invirtiendo y ayudando a otras ciudades y a otros países del mundo a construir su aeropuerto. Cuando hicimos One North hace 12, 15 años, en este momento una nueva empresa que se llama Ascendas, de fondos soberanos, está replicando el modelo en la India o está construyendo nuevas ciudades en China, como Tianjin, Guangdong, etc. Es decir, cada proyecto, sea un programa de vivienda social, sea un programa de regulación del tráfico o sean proyectos como los que acabo de mencionar, deben ser exportables. Y por eso este Living Lab es una oportunidad formidable para compartir con países emergentes y especialmente para Canarias, que es un archipiélago europeo en África, que es el territorio que más crece del mundo, es una oportunidad sin precedentes este concepto del Living Lab. Nuestra fundación hace ya casi 12 años hicimos una alianza con el Center for Livable Cities, que es como el centro de investigación de Singapur, para trabajar con ellos en este concepto del laboratorio. Y desde ahí estar conectados con algunas de las regiones que más crecen del mundo. Esos son los haces aéreos, de líneas aéreas que conectan Singapur y Kuala Lumpur, que es ese eje, con la India a la derecha y arriba con China. El tema de la conectividad es una cuestión importante. Y ahí aparece el que fue creador de Singapur, Lee Kuan Yew, con el que fue alcalde de Bilbao, los dos ya han muerto. En el año 2010, Singapur creó un premio que se llama el Premio Lee Kuan Yew World Cities Prize, que es como el premio Nobel de las ciudades, la mayor distinción que se puede dar a un alcalde o a una ciudad por su innovación, y en el año 2010 se dio al que fue alcalde de Bilbao, que murió, Iñaki Azcuna. Bien, voy a compartir ahora, si os parece, la experiencia de la Fundación Metrópoli de trabajar 15 años en Bilbao, en la transformación de este territorio. Ahí veis las etapas también económicas de la ciudad. Durante muchos años fue una ciudad industrial. En los últimos 30 años ha sido una revolución urbana sin precedentes de renovación. Y de cara al futuro, el reto es la economía del conocimiento. Bilbao era así. Bilbao era una ciudad industrial. Y en el año 83, unas inundaciones destruyen el centro histórico. Había casi un 30% de paro, deterioro ambiental, el conflicto de ETA, toda una serie de circunstancias adversas y a partir de ahí se arranca un proceso de transformación a través de la colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya, el Gobierno vasco y el Gobierno de España, o sea, fue una colaboración interinstitucional a través de una empresa que se sigue llamando Bilbao Ría 2000, que pasaron de esta situación a esta situación. Esto es Bilbao hoy. Bilbao invirtió 10 veces más en limpiar el agua de la ría que en construir el Museo Guggenheim, que es el símbolo. Y esta es la experiencia de Bilbao realmente formidable. Este es el metro. No hace falta que los puentes sean obras de arte, pero en algunos de los puentes de Bilbao pues, se han llamado artistas y han tratado de buscar referencias para mejorar la autoestima y el sentimiento de pertenencia. Este puente de aquí abajo a la derecha fue diseñado por Chillida y por uno de los mejores ingenieros que teníamos en España, Fernández Ordóñez, trabajando juntos, un ingeniero y un escultor, para poder realmente crear estas piezas de arte en la propia ciudad. O incluso el tema de la integración de los sistemas de transporte público dentro de la ciudad, tratando de recuperar los espacios públicos, los espacios urbanos. Pero eso ha sido 30 años de transformación. ¿En qué está trabajando en este momento Bilbao de cara al futuro? Está trabajando por el tema de la economía del conocimiento. O sea, Bilbao tuvo mucho éxito en la transformación física de la ciudad, pero no ha tenido éxito en retener talento y atraer talento, que es la gran batalla de las ciudades. La competencia entre las ciudades, de la que se habla mucho, que están compitiendo, no es solamente por atraer inversión o por organizar eventos internacionales o por atraer turismo. La auténtica batalla de las ciudades es por formar
retener y atraer talento. Esa es la clave del éxito del futuro. Entonces, en las ciudades, en el caso de Bilbao, ahora hay una gran apuesta por retener ese talento y transformarlo. Y para ello, ahí veis la estructura física de Bilbao y las montañas del entorno. Este es el área metropolitana. En esa zona central que está en rojo, este estudio que se llama de Space Syntax muestra los lugares de mayor intensidad urbana. Entonces, lo que Bilbao está intentando es hacer un parque tecnológico, no como Zamudio, un parque tecnológico hace 30 años en la periferia de la ciudad, al lado del aeropuerto, sino transformar el centro de la ciudad en el parque tecnológico del futuro. Y este es el centro de Bilbao, este es el ensanche, y lo que en este momento estamos trabajando es transformar esta estructura física, que ya es un componente de excelencia, que es una referencia clara, transformarla en un ecosistema de innovación. Estamos detectando qué puntos dentro del ensanche son realmente innovadores en materia de arte, o en materia de restaurantes, o en materia de servicios avanzados a empresas, y ver ese ecosistema de innovación que ya existe, ya que está construido dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo poder transformar ese ensanche en un distrito digital, en un lugar, en un espacio de innovación? La tecnología digital es perfectamente compatible con las estructuras históricas tradicionales, y eso es lo que simboliza esta imagen de conectar la capa física y la capa digital. Y también es fundamental en las ciudades conectar los clústeres económicos con el diseño de la ciudad. Es fundamental que cada ciudad tenga muy claro qué sectores económicos de futuro quiere impulsar y en cuáles de ellos tiene ventaja competitiva. Y esto se puede hacer y se debe hacer de manera muy participativa. En el caso de Bilbao, a través del Foro de la Villa de Bilbao, donde participan 110 líderes que representan las diferentes sensibilidades, trabajamos en la identificación de estos clústeres y, concretamente, arte y tecnología, que es diseño, turismo, calidad de vida y salud. El tema de conectar turismo y salud es un clúster emergente poderosísimo, y también ecotecnología y soluciones urbanas. Estas son las apuestas que está haciendo Bilbao. Este es el ensanche. Ahí veis de la etapa desarrollista estas autopistas que rompían las ciudades en su momento. Ahora va a haber una circunvalación urbana en túnel y va a permitir que esa segunda vía, esa autopista, se transforme en una autopista peatonal. Es decir, un segundo nivel para peatones, densificar la ciudad con conectores verticales, pero utilizar incluso artistas para transformar estas obsoletas estructuras urbanas, transformarlas en espacios de innovación y de creatividad. Estamos diseñando este concepto de cubos de innovación. Estos cubos de innovación son arquitecturas efímeras que se instalan inmediatamente, no hace falta ni cambiar los planes generales, son efímeras y sirven pues, para activar o bien como nodos de innovación, o como agencia de turismo, o como guardería para que las jóvenes parejas puedan los dos trabajar fuera. Es decir, estos cubos de innovación, poderlos implantar en la propia ciudad y utilizar a artistas para poder transformar esas infraestructuras urbanas obsoletas, de aquellas autopistas que ya no sirven dentro de las ciudades, transformarlas también en espacios de arte y de creatividad. Bilbao tuvo bastante éxito en transformar el centro de la ciudad, ahí lo veis, pero ahora está trabajando en tener una ciudad completa, no una ciudad de centro y periferia, sino una ciudad policéntrica en la que los barrios tengan su papel. Y este proyecto, que está ahora en marcha en Bilbao, se llama Corazones de Barrio, los corazones de barrio. Entonces, eso va a permitir identificar, en este caso hemos detectado 13 corazones de barrio, y en cada uno de ellos, ya trabajando con las familias que viven en esos entornos, estamos tratando de darle un carácter nuevo. Transformar un barrio es muy complicado, pero crear un corazón de barrio es el germen que permite luego, posteriormente, la difusión de esa transformación al resto del territorio. De manera que veis el conjunto de los barrios, los colores simbolizan los clústeres económicos predominantes y se establece la integración de los barrios también en la vida económica del centro de la ciudad. Esta es la gran apuesta que está haciendo en este momento Bilbao. De manera que la estrategia vasca, y concretamente la estrategia de Bilbao, es una estrategia a escala de ciudad, a escala de área metropolitana. Ahí veis Bilbao y el puerto, ahí en rojo arriba es el puerto exterior. A nivel de lo que se llama Bilbao Next, que es una isócrona de 45 minutos, este es un área de influencia, se llega desde el corazón de Bilbao en 45 minutos, bien por transporte público o por transporte privado, se lleva a ese territorio
que se llama Bilbao Next y que corresponde con la delimitación político-administrativa de Vizcaya. Vizcaya tiene muchas competencias fiscales, etcétera. De manera que la alianza entre Bilbao y Vizcaya genera una especie de ciudad-estado, una ciudad muy compacta, donde tiene muchas funciones, igual que le pasa a Singapur. Es del tamaño de Singapur, este territorio, y esa es una de las grandes apuestas de colaboración estrecha entre el Ayuntamiento de la ciudad de Bilbao y la Diputación de Vizcaya para crear un territorio que sea más competitivo y más relevante desde la perspectiva internacional. Pero la gran apuesta vasca se llama Euskal Hiria, la ciudad vasca, la ciudad-región policéntrica, donde hay Bilbao, San Sebastián y Vitoria, 3 ciudades que pueden ser complementarias. Y este concepto de policentrismo es la gran apuesta europea. En Europa no necesitamos ciudades de 20 millones de habitantes como Seúl o Moscú o México DF para ser competitivos. Las ciudades medias, bien conectadas, con buena colaboración, pueden realmente ser un referente siempre que definan perfiles urbanos complementarios e inteligentes. Y en el caso del País Vasco, esta es la gran apuesta de policentrismo, y a través de la alta velocidad ferroviaria, que ya diseñamos hace casi 20 años y está a punto de terminarse la propia infraestructura, se va a reducir mucho el tiempo de conexión de las diferentes ciudades. Y, en definitiva, ser un referente, ser un relevante dentro de un espacio mucho más amplio. Este concepto de los diamantes, de la colaboración entre ciudades, del cual es un claro ejemplo lo que estáis haciendo en la comarca, de colaboración de los alcaldes en torno a ciertos temas en los que podéis, por consenso, definir. Esta misma experiencia del País Vasco la estamos aplicando ahora con el presidente Santos en Colombia. Es un proyecto que está en marcha, simplemente unos minutos para compartirlo. Ahí ves Colombia, esas líneas son las exportaciones de Colombia. El grosor de las líneas hace referencia al volumen de las exportaciones del país. El proyecto del diamante es un proyecto sobre ese triángulo amarillo. Ahí veis el país en su conjunto y el sistema de ciudades. Y en ese triángulo amarillo hay como 10 ciudades. La más grande, que es el área metropolitana de Barranquilla, no llega a 2 millones de habitantes y hasta un rango pues, de unos 300, 400.000 habitantes. Estas son las 10 ciudades del diamante. Estas son las áreas de influencia y el río Magdalena. El río va a ser el gran conector ambiental, logístico en el futuro, porque es navegable, y poder conectar todos esos espacios. Pero la clave es que ninguna de esas ciudades por separado puede tener una relevancia internacional, pero juntas sí. Entonces, ¿cuáles son los componentes de excelencia de este territorio? Es la costa, el río, los nodos de la economía, que son estos motores de la economía, que están desconectados, porque por 50 años de guerrilla en Colombia, ahora se está intentando firmar definitivamente un proceso de paz, ha impedido que se construyan carreteras, las partes rurales están tomadas por la guerrilla y son inseguras. Entonces, la clave, lo que estamos intentando es activar lo que llamaríamos infraestructura poco tradicional o poco convencional, que es la infraestructura digital. Poder conectar las ciudades, conectar las universidades, conectar las empresas, conectar los individuos a través de una potente tecnología digital que está disponible y es de aplicación inmediata. Y para construir las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, va a hacer falta toda una generación o 2 generaciones. Sin embargo, el concepto de diamante digital es utilizar la tecnología digital para poder conectar las zonas rurales con las zonas urbanas y las ciudades entre sí. Poder ofrecer asistencia sanitaria a las zonas rurales desde los núcleos urbanos, favorecer el desarrollo del turismo y, en definitiva, poder utilizar esta infraestructura digital. Pero la clave es la cooperación. Ahí ves en medio al presidente Santos con los alcaldes del Diamante y también los diferentes ministros del Gobierno, los presidentes de los bancos de desarrollo, etc. Es un proyecto de país. En cada ciudad se ha trabajado con foros de líderes para ver cuál es su visión de futuro y luego poderlas integrar dentro de esta visión del diamante. Esta es la experiencia de Colombia, que, como digo, está en marcha. El pasado mes de noviembre, en Smart Cities Barcelona, que es el mayor evento de Smart Cities que se hace en el mundo, se le dio el premio a la idea más innovadora del mundo en la integración entre espacio físico y tecnología digital, y yo creo que es una experiencia muy interesante, como digo, impulsada por el Gobierno de Colombia. Pedí a nuestros equipos de investigación que reflexionaran unas semanitas sobre cómo se podrían aplicar estas ideas a las Islas Canarias, ¿no? y concretamente a
a Gran Canaria, ¿no? Y surgieron algunas imágenes interesantes que quería compartir con vosotros. Aquí veis el archipiélago. La imagen no es muy nítida porque la proyección, yo la veo muy bien en la pantalla esta digital, pero aquí la proyección un poco más difusa. Aquí veis la morfología de las islas. Aquí veis los espacios naturales, realmente el porcentaje de espacios naturales dentro de la superficie total de las islas es modélico, con unos ecosistemas y una biodiversidad espectacular. Y aquí los principales nodos que lideran la economía del territorio. Estos circulitos son proporcionales a la población de cada una de las áreas metropolitanas del archipiélago. De manera que veis el área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna y el área metropolitana de Las Palmas como dos grandes nodos que están muy cerca uno de otros. Este concepto de los diamantes o estructuras policéntricas se puede aplicar también a territorios que son archipiélagos, que no tienen una conectividad física como los territorios continentales. Y posiblemente la tecnología digital sea más importante para los territorios insulares, considerados tradicionalmente como ultraperiféricos, pero que pueden ser centrales si hay innovación, si hay magnetismo. Entonces, simbolizarían la intensidad de las conexiones para que todos ganen. Es decir, la ventaja de poder trabajar juntos, las diferentes islas, las diferentes ciudades, es conseguir una masa crítica para tener una relevancia en el contexto global. Y eso es un tema realmente importante. Hoy día, a nivel internacional, no están creciendo las megaciudades, están creciendo las ciudades medias. Pero las ciudades medias, para ser relevantes, necesitan estar conectadas unas con otras, formando lo que nosotros llamamos diamantes o sistemas policéntricos de ciudades, que están bien conectadas, pero cada una tiene un perfil complementario. Ahí veis el sistema de aeropuertos, los iconos son proporcionales al número de pasajeros que transitan por cada uno de los aeropuertos de las islas, y este gráfico también muestra la procedencia de los vuelos. Es curioso la conectividad, no solamente al sur, un poco con algunos de los países de África, sino Canarias está conectada con los países más innovadores del mundo. Es decir, estos países del norte de Europa y del centro de Europa, aparte de otras muchas características, si analizamos temas como número de patentes por 100.000 habitantes, renta per cápita, etcétera, son de las economías más avanzadas del mundo. Tener conectividad con ellos sirve no solamente para el turismo, sino en el futuro para impulsar la economía creativa e impulsar otro tipo de actividades. Ese esquema de conectividad es un componente de excelencia que ya existe, es una ventaja competitiva que se puede utilizar. Si quisiéramos atraer talento y no tuviéramos aeropuertos ni tuviéramos la infraestructura turística, ¿cómo lo podríamos hacer? La gran batalla no es solamente por el turismo, sino por la innovación, por la creatividad, por el talento, etcétera. También a nivel de flujos marinos, el comercio marítimo internacional está creciendo muy rápidamente en todo el mundo y es fundamental la logística. La logística es un sector de una importancia creciente. Entonces, si vemos la localización de las Islas Canarias en relación con los flujos desde Róterdam hacia América del Sur, o con los flujos entre esos tres continentes que veis en la imagen, es una posición absolutamente privilegiada. Es decir, que considerar las islas no como elementos aislados, sino buscar mecanismos de cooperación, como está pasando con la comarca, mecanismos de cooperación entre las ciudades y entre los territorios, es una enorme oportunidad. Que quizás se podría arrancar por el G4, no sé si conocéis esta iniciativa del Gobierno de Canarias de las 4 ciudades que más población tienen, generan el G4 y que curiosamente permitirían crear un corredor o un supercorredor azul de conexión de las economías hacia una economía azul del futuro. Pero también poco a poco ir integrando y conectando cada una de las islas, cada una de las ciudades, hasta configurar este diamante de las Islas Canarias, que tendría realmente unas oportunidades y unas referencias importantes. Si veis el sistema de ciudades del entorno africano,
los países del mundo que más rápidamente están creciendo en su economía y en su demografía, aunque parten de unas cotas muy bajas, es precisamente esta región. Y estar tan cerca de esta región es importante, es muy importante. Ahí veis, no leéis nada, pero bueno, lo que significa es que esto es el crecimiento de la economía mundial en los últimos años, en los últimos 10 años. Pone de manifiesto que justamente las zonas africanas están por encima de la media mundial. Y las previsiones del Banco Mundial hacia el futuro también ponen de manifiesto que las áreas más dinámicas demográficamente en el próximo siglo van a ser precisamente las zonas de África, y eso es una magnífica oportunidad para las Islas Canarias y para ese territorio. Haciendo un zoom, ya para terminar mi presentación, haciendo un zoom en Gran Canaria, la veis aquí, veis la morfología, es casi un círculo, pero justamente desde Las Palmas hasta Maspalomas hay una especie de corredor, que ahí lo hemos dibujado un poquito en rosáceo, que es una estructura territorial lineal. Las estructuras territoriales lineales son las más eficientes porque son las que permiten articular con mayor eficacia los sistemas de transporte colectivo. Y la movilidad es un tema crítico de las ciudades del futuro. Por eso tener casi el 85% de la población de la isla concentrada en una estructura lineal es una enorme ventaja. Y vosotros estáis justamente en el corazón entre lo que es el área metropolitana de Las Palmas y lo que es la zona turística del sur. Esa estructura lineal, si se integra bien con los sistemas ambientales, con los corredores ecológicos, etcétera, es una magnífica oportunidad. Ahí veis círculos proporcionales al tamaño demográfico de los diferentes municipios e incluso la posibilidad para estructuras lineales de utilizar el transporte azul, que el transporte azul pues, puede aliviar muchísimo este territorio. Hemos diseñado, esas líneas son la cota 200, es decir, llegando a la cota 200, donde corta la montaña. Entonces, esa franja puede ser esa gran ciudad o ecociudad lineal de la costa que integre agriculturas, que integre las infraestructuras, que integre los desarrollos urbanísticos, que integre las actividades del futuro. Esa especie de superciudad o de ciudad integrada puede ser un elemento muy interesante y dado que vosotros ya tenéis experiencia de pactar, de colaborar, distintos municipios, quizás se podría inspirar al conjunto de ese territorio, que es un territorio muy potente, es posiblemente el principal motor potencial de la economía de Canarias en ciertos sectores productivos y poder compartirlo. Uno puede pensar es que entre Maspalomas y Las Palmas hay muchísima distancia. Sin embargo, como luego veremos, esa distancia... ¿Y qué tipo de actividades podrían realmente desarrollarse en un territorio como este? Se podrían desarrollar, por supuesto, actividades turísticas, actividades de un sector nuevo que es economía residencial, que se ha despreciado muchas veces, pero en torno a la economía residencial hay mucha tecnología, mucho potencial de generación de empleo. También agricultura, por supuesto, salud y deporte y el tema de ecotecnología y soluciones urbanas. Es decir, que de manera genérica podríamos ver cómo a nivel de turismo, cómo a nivel de salud y de economía residencial, que hay un ámbito amplísimo de oportunidades, también de oportunidades en el campo de la agricultura, en cuanto a clúster y actividades que se pudieran impulsar, temas de la salud, como señalaba antes, la importancia que en el futuro va a tener el reto del envejecimiento de población. Para el 2050 va a haber 2.000 millones de personas de más de 60 años y de los cuales 800 millones van a tener más de 65 años y ya población de esta edad necesita unas atenciones sanitarias cada vez crecientes, ¿no? El tema de la salud es importantísimo y también el tema de la sostenibilidad, en el tema de la ecoconstrucción, en el tema del transporte azul ecológico, también transporte con bicicletas, ecobulevares, transporte con vehículos eléctricos de última generación, incluso electromovilidad. Hay un campo de experimentación formidable y también de arquitectura bioclimática, es decir, de ecourbanismo. Es decir, los edificios no solamente pueden ser edificios cero,
cero consumo energético, o sea, que capten tanta energía, sino que pueden ser incluso edificios positivos, o sea, que capten más energía que la que consumen. Y también esta experimentación en materia de arquitectura bioclimática tiene grandes oportunidades. Y las condiciones eólicas y solares de esta parte de la isla pues permite realmente pensar en una autosuficiencia energética de energía limpia para la isla que podría ser un referente a nivel internacional. Es más, el concepto de isla y de autosuficiencia en materia energética tiene una lectura internacional muy interesante que luego se puede compartir esa experiencia a nivel político, a nivel empresarial, con los países emergentes de los mercados próximos, intermedios. En definitiva, hay una gran oportunidad, como digo, de edificios híbridos, de nuevos sistemas de movilidad y, en definitiva, de ir configurando esta ciudad lineal de la costa, esta ecociudad lineal de la costa, que integre, como digo, espacios naturales, agriculturas, infraestructuras, playas, desarrollos, etcétera, de manera interesante. Esta mancha que veis aquí, esto es Miami. O sea, Miami, que es una franja lineal también, es como 5 veces más grande que ese tramo que vemos de ahí. Es decir, que pensar a esa escala no es pensar en un futuro, eso va a suceder, o sea, se va a consolidar de manera planificada o de manera no planificada, pero se va a consolidar. Es mucho más interesante con la sensibilidad que se está, digamos, ya acumulando en vuestros municipios, en vuestra comarca, poder pensar a esta escala del territorio para ver cómo va a ser la movilidad, cómo va a ser la distribución de los usos, cómo van a ser los clústeres económicos que van a generar empleo para el futuro de este territorio, porque las oportunidades están ahí, la localización internacional es fantástica, la charnela, la articulación entre Europa y África está clara y también la conexión con América Latina, es una oportunidad de oro para tener proyecto. Si no hay proyecto es muy difícil sacarle partido a estos componentes de excelencia y a estas singularidades, ¿no? O sea, en definitiva, yo creo que las islas, más que verlas cada una por separado, como reinos de taifas, cada uno intentando definir su futuro. Si uno tiene un centro de convenciones, yo quiero tener otro centro exactamente igual. ¿Por qué no pensamos una visión estratégica, una visión diamante, que permita detectar la idiosincrasia de cada territorio, sus componentes de excelencia y pensar proyectos de futuro que dialoguen bien con esos componentes de excelencia, porque es el único elemento de diferenciación de cara al futuro. La forma tradicional de hacer el urbanismo, como nos enseñaba a nosotros en la escuela cuando íbamos a estudiar, es que lo que tiene que hacer un buen urbanista es llegar a una ciudad, ver cuáles son los problemas y ser muy creativo en buscar las soluciones. Pero al final de la legislatura habréis solucionado algunos de los problemas, pero no habréis posicionado el territorio de cara al futuro. Entonces, la clave es no solamente solucionar los déficits más evidentes, que eso es una obligación que en función de la sensibilidad política de cada líder pues le prestará más o menos atención, más o menos presupuesto, eso hay que hacerlo, pero lo que no se suele hacer es transferir a los territorios una visión compartida de futuro que sea inteligente, basada en la singularidad, como digo, en la idiosincrasia, en los componentes de excelencia del territorio y ver qué proyectos realmente pueden detonar, pueden hacer un cambio en esta tendencia. Ese es el concepto, digamos, de diamante que quería compartir con vosotros y también que el ser región ultraperiférica o el ser un archipiélago no es un problema. Esos son los flujos de información a nivel mundial, es decir, tener una infraestructura digital de última generación para poder estar conectados. Cuando digo estar conectados me refiero a las instituciones, a las universidades, a los profesionales, o sea, tener infraestructura de banda ancha para poder estar conectado al mundo va a ser absolutamente fundamental, especialmente para territorios insulares. O sea, conectar el espacio físico y el espacio digital, o sea, conectar tecnología y territorio es uno de los retos de futuro y que va a tener un papel fundamental en los retos de sostenibilidad. Muchas gracias.